Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen o no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Sí? Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué es esto? ¿Qué quiso decir el profeta cuando dijo me dejaron a mí fuente de agua viva? ¿Es Dios una fuente o es una persona? Tenemos que aclarar esta situación del profeta Jeremías. ¿Qué tal, mis estimados hermanos y hermanas? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? Dios les bendiga a todos, les guarde. Estamos contentos porque el Señor está de nuestro lado. Hemos, gracias al Señor, compartido la palabra de Él, la palabra del Señor con todos. Es el propósito continuar durante esta semana, lo que resta de semana, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Esto es maravilloso, muy maravilloso, déjenme decirles. Y bueno, tenemos aquí ahora en nuestra serie, ¿verdad? Nuestra serie, aquí en Dosis de Conocimiento, serie Creciendo en Conocimiento, ¿sí? Crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Crecía en sabiduría, en conocimiento. Y la sabiduría no es otra cosa que adquirir conocimiento de parte de Dios. En Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué tal? Es una maravilla, es una maravilla. Debemos ir creciendo, no escalando entonces, escalando las alturas, dijera nuestra querida hermana que hoy descansa en el Señor, Gertrudis Farías. Así es, mis hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo va la salud? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está la familia? Nosotros estamos aquí, gracias al Señor, batallando, dando la batalla, haciendo la obra del Señor, porque el tiempo es muy corto, el tiempo que nos queda, que nos resta sobre esta tierra, y necesitamos avanzar. Recuerden que el Señor le dijo a Isaías que escribiera sobre su mensajero, el cual prepararía el camino. Eso lo hizo Juan el Bautista, preparó el camino para la primera venida de Jesucristo. Nosotros tenemos la actividad de preparar, la tarea de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y hay que hacerlo por las redes sociales, en el vecindario, en cualquier lado, en cualquier escenario. Debemos preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Bueno, estamos orando también por los hermanos que están quebrantados de salud. Hermano, oren por nosotros que estamos mal, que estamos enfermos. Estamos orando también por los enfermos, orando por el avance de la obra de Dios a nivel mundial, Bien, como le dije hace un momento, creciendo en conocimiento, ayer estudiamos sobre la transubstanciación, que es el cambio que se efectúa según la doctrina católica después de la Eucaristía, es decir, la oración de acción de gracia por el pan y por el vino se transforma literalmente en el cuerpo y la sangre de ¿quién? De Cristo, literalmente. ¿Cómo se explica? No se puede explicar, es un milagro, es la doctrina católica. Ayer lo aclaramos en el video. Transubstanciación. Nosotros, por supuesto, entendemos que esto es una metáfora o que Cristo habló en sentido figurado. Para hoy vamos a hablar sobre la metonimia. Repitan bien, metonimia. ¿Qué es la metonimia? Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Me imagino que algunos, con tiempo, por supuesto, habrán buscado en las Biblias metonimia. ¿Qué es metonimia en la Biblia? Y también habrán buscado en las redes sociales, que es una fuente muy buena para nosotros. Es decir, el diccionario, la Real Academia, todo. Es importante aprender. Para mañana, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar la prosopopeya.
¿Qué es eso? No es otra cosa, estimados hermanos y amigos, que lenguaje, retórica, figuras retóricas. ¿Sí? Son figuras retóricas que se encuentran en cualquier lenguaje, por supuesto, y también dentro del lenguaje bíblico. También dentro del lenguaje bíblico. Las figuras retóricas o figuras literarias son recursos de lenguaje que se usan de forma original o poco frecuente, ¿sí? Las palabras para potenciar su significado. La Biblia está llena de lenguaje literario, conocido y desconocido para nosotros. Y de repente nosotros lo leemos y entendemos, pero los lenguajes literarios le dan poder al mensaje, le dan fuerza al mensaje. Y necesitamos descubrir cuáles son esos lenguajes literarios o figuras retóricas dentro de la Biblia. Eso es importante saberlo. Y esto tiene como finalidad, la retórica o el lenguaje literario tiene como finalidad destacar una idea, persuadir, embellecer el texto o despertar una emoción en el lector. Y esto es muy utilizado, por supuesto, en el ámbito literario para la creación de escritos. Hay gente que es muy fecunda en su mente, muy florido en sus pensamientos y lo trazan en el cuaderno, escriben, y cuando usted lee se queda sorprendido. ¿Qué quiso decir? ¿Qué significará esto, lo otro? Por ejemplo, Jeremías capítulo 2, versículo 14, decía allí el Señor: me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas que no retienen agua, ¿sí? Que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este es un recurso literario. Y Jeremías rompe con el esquema y introduce un recurso literario que impacta la mente. Dios, fuente de agua viva. Le hemos desechado y cavamos para nosotros, o el pueblo cavó para ellos cisternas que no retienen agua. ¿Qué es esto? Entonces uno ya se imagina una fuente de agua, pero no es que Dios es una persona, es un recurso literario que usó ¿quién? Que usó el profeta Jeremías. Eso, hermanos queridos, déjenme decirles que se estudia mucho en lo que es la hermenéutica. Es bueno conocer sobre la hermenéutica. Bajen algún curso por las redes sociales en nuestra organización. Debe haber allí en el link de nuestra iglesia, debe haber un recurso sobre hermenéutica, libros muy buenos sobre hermenéutica. Y la hermenéutica no es otra cosa que la ciencia de la interpretación. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, ¿sí? Dicho nombre se aplica generalmente a la explicación de documentos escritos y por este motivo puede definirse más particularmente a la hermenéutica como la ciencia de la interpretación del lenguaje de los autores. Es la ciencia de la interpretación. La hermenéutica bíblica o sagrada, escuchen bien, es la ciencia de interpretación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y es primordial que nosotros conozcamos un poco de lo que es la hermenéutica, de esa ciencia de la interpretación, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender lo que quiere decir el escritor en sus diversas épocas. Es importante eso, es maravilloso lo que quiere decir el escritor en las diversas épocas. Muy bien. Ahora, estos documentos, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, difieren de lenguaje y condiciones históricas. Y muchos escritores, ¿sí?, exégetas, han tratado de estudiar por separados el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y recuerden que una de las características de la Biblia es la unidad de su mensaje. La unidad de su mensaje. Por tal motivo, debe estudiarse de manera conjunta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así es. ¿Por qué? Porque esto es una hechura divina. Pero por ser hechura divina, recuérdense que el trasfondo histórico, uno analiza el trasfondo histórico cuando se escribieron los libros del Antiguo Testamento. Hay una materia que es muy hermosa que se llama Introducción al Antiguo Testamento. Me fascina en realidad a mí eso.
Y introducción al Nuevo Testamento también es maravillosa esta materia. Pero bueno, estamos hablando de nosotros un poco sobre la hermenéutica, que tiende a establecer principios, métodos y reglas que son necesarios para revelar el sentido de lo que está escrito. ¿Sí? Esos son, la hermenéutica nos da regla a nosotros, y nosotros somos intérpretes de la Biblia. Y por supuesto, dice la palabra del Señor, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Así que nosotros, los que estamos interpretando la Biblia, debemos ser capaces rápidamente de percibir lo que un versículo nos enseña. ¿Y cómo se hace eso? Primero, por la inspiración divina. Antes de que usted vaya a abrir la Biblia, debe orar. Segundo, debe conocer usted los recursos literarios. ¿Sí? Recursos literarios. De manera que usted pueda tener un intelecto vigoroso, imaginativo, y usted se introduzca en la historia. Y esto va a evitar también para hacer malas interpretaciones. Por ejemplo, el tema de ayer nosotros nos encontramos con una metáfora, podemos decir, en cuanto a Mateo 26:26. Este es mi cuerpo, el pan que por vosotros es partido. Lo estaba diciendo Cristo. El cuerpo de Cristo estaba ahí, él era el cuerpo, pero él tomó esta simbología, ¿sí? La escritura tiene dos lenguajes, el lenguaje literal y el lenguaje figurado, simbólico. Y uno debe describir, porque imagínate tú el tremendo castillo que se armó con Mateo 26:26, y salió la doctrina de la transubstanciación. Entonces la gente que no tiene conocimiento de esto, bueno, se deja enredar la vida, y especialmente en la era del oscurantismo, 538 hasta 1798, crearon una serie de doctrinas raras y extrañas. Entonces, bueno, uno, hermanos queridos, el intérprete, entender lo que nos quiere decir el pasaje bíblico, transportarnos también al pasado y pintar nuestras propias escenas con los tiempos antiguos. Raquel, cuando llegó Jacob huyendo de su hermano, llegó a la tierra de sus parientes, estaba Raquel por allá pastoreando las ovejas, y había una piedra sobre el pozo, y le preguntó a los muchachos que por qué tan temprano llegaron. Usted se mete en el escenario, se imagina todo, y usted puede comprender lo que la Biblia nos quiere decir. Así es, hermano. Entonces, al interpretar un documento, es de primordial importancia descubrir quién es su autor. ¿Quién escribió esto? Jeremías. ¿Quién era Jeremías? ¿De dónde era él? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Sí? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿En qué época y lugar él escribió? ¿Cuáles fueron las circunstancias en que el profeta escribió? ¿Y qué lenguaje retórico utiliza el profeta Jeremías, verdad, para dirigirse al pueblo? Es un ejemplo, ¿no? De Jeremías. Es un ejemplo. Podemos hacerle las interrogativas al apóstol Pedro, porque escribió la primera carta, o a Juan, o el Apocalipsis, dónde estaba, cuáles eran las situaciones real, espiritual de la iglesia en ese momento. Bien, entonces la hermenéutica es una herramienta para interpretar correctamente la Biblia. Y por supuesto, hemos dicho que existen también recursos literarios que son fundamentales conocer. Los recursos literarios del lenguaje que se usan de forma original o poco frecuente, estas palabras retóricas se utilizan para potenciar el significado, realzar la belleza de la escritura, ¿sí? Y esto tiende a persuadir, a embellecer el texto, a despertar las emociones, ¿sí? Entonces vamos a hablar del lenguaje literario, ¿sí? Figuras retóricas. ¿Cuál es el fin de la figura retórica? Hemos dicho, escuchen bien para que definamos. Figuras retóricas o lenguaje literario son herramientas de lenguaje utilizados para expresar las ideas o los pensamientos con particular gracia y elevación y energía. Eso es entonces lo que es la figura retórica o lenguaje literario. Hay varios, por supuesto. Tenemos dentro del lenguaje literario, los escritores tienen la metáfora, ¿sí? La metáfora, tienen el símil,
Está también la sinécdoque, que eso está en la programación. La metonimia, que la vamos a ver hoy si Dios quiere. La hipérbole. La hipérbole, hermano. Hay hipérboles dentro de la Biblia. Lo que dijo, por ejemplo, Juan en el último capítulo. Si se escribieran los milagros de Cristo, no cabrían los libros en este mundo. ¿Qué es eso? Eso es una hipérbole, hay que entender eso. La alegoría, tenemos la fábula también, la parábola. Estamos hablando de la retórica, la figura retórica, el lenguaje literario. El hebraísmo, es importante cuando uno estudia la Biblia saber un poco del hebraísmo. Esos modos que ellos tenían, las costumbres del hebraísmo. Por ejemplo, era costumbre de los hebreos llamar a la persona hijo de la cosa que más le caracterizaba. De modo que al pacífico y bien dispuesto se le llamaba hijo de la paz, iluminar o entendido. A los desobedientes se le llamaban hijos de la desobediencia. Modos hebraicos que hay que estudiar. Amar, por ejemplo, la palabra amar, aborrecer, en la Biblia se usa mucho. Por ejemplo, uno de los escritores bíblicos dijo: a Jacob amé, mas Saúl aborrecí. ¿Cómo debe entender eso? Bueno, preferí a Jacob en lugar de Saúl. Costumbres hebraicas. Bueno, hay otras cosas. La prosopopeya. ¿Qué es la prosopopeya? Se encuentra ese lenguaje literario dentro de la Biblia, también lo tenemos allí. La antítesis, ¿sí? Por ejemplo, la antítesis se usa mucho en los escritores, especialmente en los proverbios. Figura que se utiliza para mostrar lo opuesto de una afirmación. Por ejemplo, Proverbios 14:1, una antítesis, por ejemplo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, ¿qué hace? La derriba. Eso es una antítesis. La hipérbole, ya hemos hablado nosotros, la interrogación, la ironía, la paradoja, el proverbio, hemos hablado del símil, de la alegoría y todo ello, ¿no? Eso es maravilloso. Entonces son recursos, lenguajes. Ahora recuerden interactuar con nosotros porque vamos a hacer unas preguntas a ustedes aquí a ver si tienen algunos ejemplos bueno, estamos hablando, podemos hacer algunos ejemplos de metáforas, pero vamos a ver algunos ejemplos de metonimia en la Biblia. Bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, para entender que estos lenguajes retóricos, literarios, van a embellecer la lectura. Rompen con el esquema o la monotonía, el escritor rompe con eso y da realce. Por ejemplo, Isaías o Jeremías capítulo versículo 13, me dejaron a mí fuente de agua viva, y el pueblo se imaginaba que en tierra de Palestina, un lugar donde escasea el agua, una fuente de agua es valorada, es maravillosa. Dejar esa fuente, por irse a acabar fuente y esperar que caiga agua del cielo y que no retenga el agua, es una insensatez enorme. Fue una metáfora que utilizó el escritor, es decir, el siervo del Señor, sí. Así es, entonces vamos a ver lo que es la metonimia en esta mañana. Recuerden interactuar con nosotros, puede escribir, puede colocar un ejemplo. Si ustedes investigaron, puede compartir con nosotros algún ejemplo. Bien, ya hemos hablado de, por ejemplo, porque nos metimos en el asunto de las metáforas. Ahí tenemos nosotros esa metáfora de Jeremías capítulo 2. Versículo 13. Hay otra metáfora, hermanos queridos, que Jesucristo utilizó, el mismo Jesucristo utilizó esta retórica literaria, es la de Juan 10:9. Juan 10:9 dice la palabra de Dios: yo soy la puerta. ¿Cristo es una puerta, hermano? ¿Es un tronco de madera, Cristo? No, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo se llama eso? Una metáfora. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. O sea, Cristo es la puerta de la salvación. Así es. El Salmo 133:1, por ejemplo, al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza de quién, el cual desciende sobre la barba de Aarón, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de quién, de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto es una metáfora, ¿sí? Una comparación. ¿Por qué? Porque, bueno, el óleo, ¿qué es el óleo? El aceite. Es como el buen óleo. Hermano, el buen aceite servía para las lámparas. Daba luz.
sea que habitar juntos y en armonía es como el aceite que nos trae luz. Aparte de eso, es hidratante el aceite, es hidratante. Y por supuesto también es usado para ungir. Moisés ungió a su hermano Aarón por indicación divina, le roció el aceite sobre su cabeza y lo consagró como sumo sacerdote para ministrar. Entonces, cuando la gente entiende esta metáfora del Salmo 133.1, se da cuenta y dice, oye, qué bueno es, verdad que sí, qué bueno es esto, ¿no? En los tiempos antiguos, hermanos, esta gente eran muy serviciales, hospitalarios. Hospedaban pues al pueblo, a la gente, a los transeúntes por allí. Y primero le recibían con un beso. A veces, según la cultura, dan 2 besos. Uno en una mejilla y el otro en el otro lado. Luego le venían los siervos y le lavaban los pies. Y como el sol era tan sofocante, entonces le traía un poco de aceite de oliva machacado para hidratar su piel. Era la costumbre. Entonces también el óleo para hidratar, el aceite. Por eso dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los manos juntos y armonía. Es como el buen óleo. Entonces, uno al tener claro qué es el óleo, ¿verdad? Y qué es el monte Hermón, entonces ahora yo voy a decir, oye, ya entiendo este Salmo 133, qué es lo que el Señor quería decir, qué es lo que Dios quería decir. Es maravilloso eso, es maravilloso. El monte Hermón, hermanos, son montes que están allá en la tierra bíblica y es como el rocío, cuando llueve y cuando se cubría con un poco de nieve que refrescaba la resequedad del monte. Es así, cuando los hermanos están conviviendo, entonces uno entiende el capítulo, lo que Dios quiere decirnos a nosotros, lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Tenemos aquí a la hermana Chudelis, ¿sí? Ajá. Caro Hernández, buenos días, seguimos escuchando, bendiciones, que cada día podamos aprender más. Hermana Caro Hernández, bendiciones. Yudeli, feliz y bendecido día para el equipo y para la audiencia. Gracias, hermana Yudeli. Yudeli está por allá en sus profesiones, en sus estudios. Cassandra Contreras, feliz día, bendiciones para todos los hermanos. Shalom desde República Dominicana, bendiciones para toda la hermandad, para nuestra hermana en República Dominicana. Dios les bendiga. Hay muchos hermanos que nos ven en tiempos diferidos, nos escriben al WhatsApp. El pastor Luis Fernández, su esposa, allá en Guyana Francesa, los hermanos de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de El Salvador, de Honduras, de Panamá, hermanos de Brasil también que nos escriben. Está nuestra hermana Xiomi Ramírez. Dios les bendiga, pastor, feliz día. El Señor te bendiga a ti, hermano, grandemente, y a su familia. Así es. Que por su misericordia cuidó a mi hermano Abraham. Ya solventaron el problema de Abraham, gloria a Dios. Me alegra, hermana querida. San Manuel Mejía, buen día, saludos de parte mía y de mi esposo Manuel, estimado hermanazo, un abrazo a la distancia, el Señor le acompañe. Saludos en Cristo, Naes por cielo, buenos días, bendiciones para todo el equipo del programa y para todos los que estamos conectados. Saludos y bendiciones, que este tema nos nutre de conocimiento. Amén, así sea. Estamos hablando de las figuras literarias, la retórica literaria, que debemos entender que lo usa todas personas, o personas, bueno, escritores, usan esa figura literaria para enriquecer y embellecer y resaltar el mensaje. En la Biblia no está ajena de ello, la Biblia está llena de figuras literarias, lo que hay que buscarla. Y de repente nosotros la practicamos también en nuestra vida diaria y no nos damos cuenta. Gracias, por cielo, por tu aporte y por tus bendiciones. Cassandra, ¿qué es la metonimia? Figura retórica de pensamiento que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la que existe una relación de continuidad espacial, temporal o lógica, por la que se designa el efecto con el nombre de la causa, muy bien, o viceversa. El signo con el nombre de la cosa significada. El contenido con el nombre del que contiene, muy bien, del continente, quiero decir, el instrumento con el nombre del agente. Excelente, muchas gracias, Cassandra, usted ha acertado. Nectalí Colmenares, nuestro anciano de iglesia, pastor de la iglesia de Los Chorritos, buenos días, bendiciones, gracias, bendiciones para ti. La prosopopeya, muy bien, estamos pendientes. Las figuras retóricas, bueno, gracias, mi hermana Cassandra. ¿Ha investigado usted? Bueno, si la valoramos sobre 20, tiene usted 19. El 20 del profesor. Así es. Entonces estamos en las figuras literarias, los recursos literarios que son importantes. Es importante saberlo, conocerlo. La hermana dio un concepto sobre lo que es la metonimia. ¿Sí? Lo repitieron, lo aprendieron. Metonimia, no metonina.
o melatonina. No confundan una cosa con la otra, no. Metonimia. Melatonina es una cosa para dormir y que se segrega cuando uno está en la cama exactamente a las 9 de la noche. Esto sirve para conciliar el sueño y para no envejecerse prematuramente. Y bueno, uno puede descansar y recobrar fuerza. Después de las 9 de la noche usted pierde ese efecto. Eso es melatonina. No, ahora, metonimia es una figura retórica, es un lenguaje literario. Y ya la hermana habló un poco sobre eso allí en el mensaje. Bueno, entonces la metonimia o metonimia es un tropo o figura retórica, hemos dicho, literaria. ¿Sí? Es una figura literaria en la cual para nombrar una cosa se utiliza el nombre de otra cuyo significado resulta cercano, contiguo, quiero decir. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Así que pendiente. La metonimia puede clasificarse en el efecto por causa, como dijo la hermana. Mi mujer, un ejemplo, dulce tormento. ¿Viste? Efecto por causa. Contenido por contenedor. ¿Me da un jugo? Es una metonimia. Bien, por ejemplo, lugar por la persona. Está usando la metonimia, lugar por la persona, y vamos a buscar ejemplos bíblicos. El palacio no quiso negociar la rendición. Lugar por la ¿qué? Por la persona. El palacio no quiso negociar la rendición. El palacio no quiso negociar. ¿Cómo así? Es decir, usaron una metonimia para decir fulano de tal o el presidente o la majestad no quiso negociar la rendición. O sea, se fue a la guerra. Parte por el todo. El difunto dejó 4 bocas que alimentar. Es la parte por el todo. ¿De quién está hablando? Del difunto. ¿Sí? Bueno. Todo por la parte. En Estados Unidos hubo un tiroteo. Muy bien. El autor por la obra. Escuche bien, el autor por la obra. Estamos leyendo a Cervantes. Están leyendo un personaje. Es una metonimia. ¿Qué están haciendo? Estamos leyendo el libro que escribió ¿quién? Cervantes. Es así, pero es una metonimia. Y hermanos queridos, déjenme decirles que nosotros usamos metonimia todo el tiempo. Y de repente no estamos claros con este concepto, este término. Pero lo usamos. Pero para eso está dosis de conocimiento para compartir con ustedes, creciendo en conocimiento, de que usted aplica metonimia siempre. ¿Usted qué hace? Aplica metonimia siempre. Usted puede ser una persona, ¿sí? Metonímico. Usted puede decir metonimia siempre y no se da cuenta. Y en la Biblia está llena de ello. Bien, entonces, ¿qué es una metonimia? La hermana ya lo dijo y lo hemos dicho aquí. Una metonimia es una figura literaria que consiste en nombrar un término con el nombre de otro. Término, por supuesto, que sea contiguo, que estén asociados. Bien, pero claro, hermano, uno cotidianamente decimos mucha metonimia nosotros, sin darnos cuenta. Hay una metonimia que dice, por ejemplo, este Picasso es muy caro, es muy costoso este Picasso. ¿Y de qué está hablando? De un lienzo, de un cuadro que hizo este artista. Entonces usan esta metonimia para decir, en vez de decir esta obra de este cuadro es demasiado caro, que dice este Picasso es demasiado costoso. Usted le pregunta allá el hermano Mejía, invitó a comer a alguien, o Cassandra, y el hermano no quería comer. Pero entonces, hermano, ¿comiste? Sí, me comí todo el plato. Muchacho, ¿te comiste todo? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que se comió el plato? No, señor. ¿Qué se comió? Lo que estaba en el plato. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto no es otra cosa que una metonimia. ¿Te das cuenta? En cuestiones coloquiales. Es muy coloquial ese recurso literario. Usted sería un buen escritor, hermano. ¿Sí? Bien, cuando usted va por la calle, ¿cómo te fue? No había un alma. Esto está pelado. No había un alma. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, no había nadie, no habían personas por ningún lado. No está hablando de almas incorpóreas que no existen. No es que no había una persona. El pueblo no estaba en la calle. No había un alma.
Otra metonimia es que, oye, usted ve al hermano así como achicopalado, hermano, ponte las pilas, ¿vale? ¿Qué le quiere decir el hermano con ponte las pilas? A ver, Cassandra, ponte las pilas. ¿Qué es eso? ¿Usted trabaja con pilas? No, señor, es que, bueno, hermano, oye, cobra ánimo, anímate, vámonos, vamos a salir. Vamos a hacer la obra misionera, hermano, ponte las pilas, hermano, ponte las pilas, vale, vamos a accionar. Eso es una metonimia. ¿Te das cuenta? Es un recurso literario. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de metonimia en la Biblia. Si usted ya consiguió alguno, por favor, compártelo, envíalo por WhatsApp o por el Facebook, Vamos a ubicarnos en el libro, en el segundo libro tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Vamos a ver Levítico, vamos a ver uso de metonimia en la Biblia. ¿Qué es la metonimia? Son figuras, expresiones coloquiales, retóricas, que por supuesto van contiguo, ¿sí? Vamos a ver el capítulo 19, versículo 32. A ver, busquen en su Biblia, metonimia dentro de la Biblia, recurso literario dentro de la Biblia. Levítico 19:32, Moisés escribiendo, porque estos primeros 5 libros lo escribió el siervo de Dios Moisés. Bien, vamos a ver Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Aquí hay una metonimia en la Biblia, en Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás. ¿Qué quiere decir eso, hermanos queridos? Saludos para los que nos ven en tiempo real y en tiempo diferido, bendiciones. Estamos en la serie de conocimiento, creciendo en conocimiento, y estamos en las figuras retóricas o literarias. Analizamos un poquito lo que es la metáfora y ahora estamos en la metonimia, que es coloquial, que se usa, y hay distintos tipos de metonimia. Ya hemos visto ¿cómo se llama eso? Los ejemplos y la diversidad de metonimia que las personas dicen de manera inconsciente, o coloquial, y no lo saben porque no se conoce la expresión. Entonces estamos analizando una de la Biblia, Levítico 19:32, delante de las canas, ¿qué va a hacer? Te levantarás. Así es. Buscamos otra vez Levítico 19:32 y aquí dice 32, delante de las canas te levantarás. Hermano, ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo me voy a levantar delante de las canas? ¿Qué quiere decir eso? Hermanos queridos, es que las personas mayores de edad merecen nuestro respeto, nuestra admiración. No es que nosotros vamos a ver una cana por allí, o llegó el hermano, el pastor de la iglesia, o un anciano, una ancianita de la iglesia, y se quitó un moñito de cana y la colocó ahí en la entrada de su casa. Entonces la gente viene y ve las canas y se levanta y le hace reverencia. No, esto es una metonimia, ¿sí? Es una metonimia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo, que estamos leyendo este pasaje bíblico, debemos tener respeto ¿por quién? Por el anciano. Por el anciano. ¿Te das cuenta? Entonces cuando uno lee Levítico 19:32 dice, ¡ay, encontré una metonimia! Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver Mateo 16:19. Mateo 16:19. Y claro, esta metonimia, hermano, se ha aplicado, mira lo que ha crecido yo, por la mala interpretación. Esto es muy delicado lo que vamos a decir ahorita. Mateo 16:19. Usted debe tenerlo ahí en su Biblia, ¿no? Bien, 19 dice así. Vamos a ver, 18, 19. Esta Biblia tiene los números intercalados. Y para ubicarlo es tremendo. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto es otra que metonimia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado ¿dónde? Allá arriba. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es una metonimia. Y la gente, hermanos queridos, con esta metonimia han levantado un castillo y han dicho que Pedro es el primer papa de la historia. Y es una de las bases de las creencias de la doctrina de la Iglesia Católica. Y que Pedro es San Pedro y se le dieron las llaves del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Ah? ¿Le dio el Señor una autoridad exclusiva a Pedro sobre todos los apóstoles?
¿Fue realmente Pedro el primer papa? Por supuesto que no, no. Ahora, yo me doy cuenta de este pasaje bíblico y entiendo que es una metonimia, ¿verdad? Y digo, no, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, hermanos queridos, es que quiere decirme realmente este pasaje bíblico que Dios le dio una autoridad a Pedro sobre todos. Y es como se interpreta actualmente. La gente dice, no, Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. Y la gente cree, usted le pregunta a mucho pueblo y ellos creen. A pesar de que esta doctrina viene del oscurantismo. Pero mira lo que levantó, tremendo castillo, la Iglesia Católica. Es una metonimia, hermanos queridos. Dios no le dio esa autoridad a Pedro, ni Pedro rigió a la iglesia, ni Pedro ejerció un dominio tampoco férreo sobre la iglesia. Y de paso, cuando usted lee el capítulo 15 del libro de Hechos, ¿quién dirigía el concilio en Jerusalén? ¿Quién? ¿Era Pedro? No, Pedro fue a participar del concilio como apóstol de Jesucristo, pero quien dirigía el concilio, ¿quién fue? Jacobo, el hermano del Señor. ¿Dirigió Pedro la obra de Dios de manera total como líder preeminente en la iglesia? No, o prominente. No, señor, no. No lo hizo. Pedro, hermanos queridos, fue un siervo de Dios. ¿Fue infalible Pedro? Por supuesto que no, lo sabemos. Aún Pedro, después de hacer un trabajo bonito en la causa del Señor y ser el primero en sentido de autoridad, de tener la llave para el pueblo gentil, el hombre abrió las puertas de manera simbólica. Quiero decir, él fue el primero que le predicó a los gentiles. ¿Se acuerdan? Cuando fue a la casa de Cornelio. Bueno, él le recibió allá, él hizo la obra bonita allá, Pedro. Pedro hizo una obra excepcional con Cornelio. Abrió la obra y esta experiencia le sirvió para Hechos capítulo 15, el concilio. Pero Pedro tuvo su problema. No es como dice la gente, que Pedro es el primer papa y que el papa es infalible. Hermano, Pedro fue falible. Tuvo equivocaciones enormes, errores graves. Y por supuesto, él buscó del Señor. Pedro, por allá en Antioquía, y está registrado en Gálatas. Pablo tuvo que reprenderlo. Porque estaba con los hermanos gentiles, todo bien, comía con ellos y chévere para ir para acá. Pero cuando llegaban los judaizantes, se juntaban con los judaizantes y entonces dejaba a los gentiles solos. Era un grado como de hipocresía. Y el pobre Pedro, apóstol, se dejó arrastrar. Hasta que el apóstol Pablo públicamente se lo dijo. Tú haces esto, esto y esto. Y Pedro, ¿qué hizo? Aceptó, hermano, la reprensión. Entonces, hermanos queridos, es una metonimia lo que dice Mateo 16, 19. Y por supuesto, hay personas que son honradas con cierto grado de responsabilidad y son honradas, son personas honoríficas. En el mundo aquí es normal darle las llaves de la ciudad al alcalde o al doctor tal que contribuyó con el bienestar del estado o del municipio y le dan unas llaves. ¿Pero qué ciudad tiene llave? Todo como es simbólico, es simbólico. Otra metonimia, hermanos, otra metonimia que encontramos en la Biblia es Oseas capítulo 1, versículo 2. Otra metonimia en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Escuche bien, ¿dónde está la metonimia aquí? Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ajá, ¿dónde está la metonimia en este versículo, en este pasaje bíblico? Leamos otra vez. El Señor le dijo a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Cuál es la metonimia aquí? En esta frase, la tierra fornica. ¿Cómo es eso? La tierra fornica. ¿Vio que es tan coloquial, hermano? Y para nosotros es entendible y comprensible. ¿Qué quiso decir el Señor cuando le dijo a Oseas que la tierra fornica? Esto quiere decir que las personas, el pueblo, estaba fornicando.
Y la fornicación se toma de dos maneras. La fornicación carnal, ¿sí? Y la fornicación espiritual. Y mayormente, que hacía el pueblo? Bueno, violaba los mandamientos. Los mandamientos se violan de dos formas, hemos dicho. De manera literal, carnal, y de manera espiritual. La fornicación espiritual, porque tenían ídolos. ¿Te das cuenta? Tenían diversas deidades. Fornicaba el pueblo. Fornicaba el pueblo, es decir, el pueblo estaba fornicando con los ídolos. Y el Señor le dijo: la tierra fornica. Es decir, que el mal se había proliferado, se había expandido tanto, que el profeta Oseas usa esta frase, o el Señor mismo: la tierra fornica. Y cuando dice la tierra, ¿a qué se está refiriendo? A las almas, a las personas, que son los que están fornicando. Esa es otra metonimia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos otra. ¿Usted se acuerda de la parábola del rico y Lázaro? Estás pensando, ¿verdad? Hechos 16, Lucas capítulo 16, está la parábola del rico y Lázaro. Bueno, resulta y acontece que este hombre vivió en deleites y todo, tú sabes, ¿no? A granel, pues, vivió una vida excepcional, egoísta, egocéntrica. 16, 19 en adelante. Y resulta, queridos amigos y amigas, que ambos murieron. Y cuando murió el pobre, fue llevado al seno de Abraham. Y murió el rico y fue llevado al Hades, al lugar de tormento, según esta parábola, porque esta es otra retórica. La parábola completa es un recurso literario. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 29 para encontrar una metonimia. Aquí en el versículo 29. Lucas 16, 29. Y Abraham le dijo al rico, porque había un diálogo entre el rico que estaba en el Hades o en el lugar de tormento, y estaba allá arriba Abraham, y en el seno de Abraham estaba ¿quién? Lázaro, el mendigo. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Encontraron la metonimia aquí? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hermano, y nosotros estudiamos la vez pasada que Moisés, ¿dónde está? En el cielo, con el arcángel Miguel. ¿Te acuerdas que hablamos la serie del arcángel Miguel? La serie del tema del arcángel Miguel, Judas 9. Ahora, ¿por qué dice aquí el escritor: a Moisés y a los profetas tienen? ¿Qué quiso decir a Abraham, en el caso, siguiendo el diálogo pues de esta figura literaria? ¿Qué quiso decir cuando dijo a Moisés y a los profetas tienen? Óiganlos. ¿Tenían ellos ahí a Moisés realmente? No. Tenían a los profetas: Isaías, Jeremías, Miqueas, Nahum, Daniel, Oseas, Abacú, Zacarías, Malaquías. ¿Qué tenían ellos? Los libros, los rollos, los pergaminos. Entonces, dentro de esta figura literaria se encuentra otra que es la metonimia, y es la que estamos buscando, y es que a Moisés y a los profetas tienen. Cuando habla de Moisés y los profetas, entonces, ¿qué tenían ellos? Los libros o los rollos. ¿Te das cuenta? Bien, vamos a ver última metonimia. No la última de la Biblia, no, sino la última, porque si no pasamos aquí todo el día. Lucas 2.13. Lucas 2.13, ahí en el mismo libro, pero al principio. Lucas capítulo 2, versículo 13. Bien, Lucas 2.13. Cuando usted ya lea la Biblia, hermano, se va a dar cuenta donde hay una metonimia. Lucas 2.13. ¿Será Lucas 2.13 o 2.3? 2.30. Lucas 2.30. Menos mal que uno tiene la chuleta aquí, hermano. Simeón, el ancianito que estaba en el templo, ¿de acuerdo? Habían dos ancianos, Ana y Simeón. Ana nunca se apartaba del templo y Simeón era un sacerdote, un siervo de Dios. Y dice aquí, el 2.30, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Esto qué es? Una metonimia. ¿Dónde está la metonimia allí? Han visto mis ojos tu salvación. ¿A quién vio Cristo? ¿A quién vio Cristo? ¿A quién vio Simeón? A Cristo. ¿Viste? Es una metonimia. ¿Cómo llamó a Jesucristo él?
salvación. Han visto mis ojos mi salvación. ¿Conoce usted de otras metonimias? Déjela allí, comparta con nosotros, Es importante que compartamos. Vamos a compartir, ¿sí?, esta figura literaria. Y nos damos nosotros cuenta, hermanos, que las figuras literarias enriquecen, impactan la mente del lector. Es una maravilla eso, impacta. Uy, una metonimia aquí, hermanos, qué bonito esto. O una metáfora, o una prosopopeya, una sinecdoque, o un símil. O sea, hay tantas cosas por decir de las figuras literarias, que bueno, son muchas, hemos dicho nosotros. Un proverbio, una interrogación, una prosopopeya, un hebraísmo, una fábula, una alegoría. ¿Estamos claros entonces? Bien, hermanos queridos, es un recurso literario que lo encontramos en la Biblia. Si usted tiene algunos ejemplos, por favor, déjenlos ahí en los comentarios. Catherine, ¿alguien más escribió por allí? Estamos llegando al final de esta programación. Gracias por la atención, gracias por interactuar con nosotros. Dios les bendiga, les guarde a todos y el Señor les fortalezca. Recuerden que la hermenéutica, como hablamos al principio, la hermenéutica no es otra cosa que las normas o la ciencia de la interpretación. Está la hermenéutica sagrada y dan herramientas. Dentro de la hermenéutica encontramos nosotros las expresiones retóricas o figuras literarias que sirven para ayudar. Pido oración por Jared, dice aquí, tengo con fiebre desde el sábado. Mi hermana, el sobrino está enfermo allá en Ureña, full sintonía. Bueno, hay que orar por el muchacho. Oremos por Jared, que tiene fiebre. Debe ser algún proceso infeccioso que tiene el muchacho. Hay que llevarlo al galeno para que lo valore y le haga los exámenes. Sara Salazar Domínguez, hermano, buenos días. Gracias por su enseñanza. Estoy contenta de escuchar la palabra de Dios. Saludos desde Perú. Huánuco, Aucayacu. Dios le bendiga. Gracias, mi hermana Sara. Bendiciones para ti y para tu familia. Gracias por interactuar con nosotros, escribirnos. Y por favor, vamos a compartir este contenido con los hermanos, con los amigos. Con los enemigos no, porque no tenemos enemigos, ¿verdad? Con todos vamos a compartir nosotros. Bien, dosis de conocimiento. Dice aquí Cassandra, una buena ilustración de cómo un sujeto se coloca por otro se encuentra al compararse los dos relatos bíblicos aparentemente contradictorios de la muerte del rey Saúl. Recuerde que en el Antiguo Testamento, como hemos observado, Dios fue percibido como la causa última de la circunstancia, tanto positiva como negativa, por el soberano. Muy bien, hermana, muchas gracias, hermana Cassandra. Cassandra está activa. Zuleima González, bendiciones a todos los hermanos. Esa clase es buena para entender la palabra de Dios. Esto debería ser parte de las clases de los sábados. En la tarde, clase de jóvenes como materia fija, ya que es necesaria para entender la Biblia. Bueno, es parte de la hermenéutica, como ha dicho Zuleima. Se le aprecia mucho. Dios te bendiga, hermana querida. Desde Oriente nos escribe. Y como lo hemos dicho al principio, ¿verdad? Este programa, el contenido es para esparcirlo, para enriquecerlo también, compartir con los hermanos. Así es. Bien, entonces, sí hay cierta similitud entre lo que es la metonimia, la metáfora, la sinecdoque. Tiene sus detalles, ¿no?, que mañana lo vamos a ver. Saludos, Dios le bendiga, dice aquí el hermano Jimmy desde Barina, Santa Bárbara. Manuel Mejía, felicitaciones por el programa, muy buenos saludos de la iglesia del Junquito. Bendiciones para el Junquito allá. Esto es una metonimia, ¿no? Saludos para el Junquito, o sea, para los hermanos del Junquito. Víctor Orellana, saludos, pastor, que Dios le bendiga grandemente. Gracias, mi hermano. El Señor te acompaña a ti y a tu familia. Bueno, estamos llegando al final de la programación. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, gracias por tu palabra, por los recursos literarios que embellecen la historia sagrada. Eterno Padre, fue escrito en nuestro lenguaje para nuestra comprensión. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda. Queremos pedir por los enfermos, que tu mano de amor sea sobre ellos, los que están en los centros de reclusión hospitalarios, tú le bendigas. Y por Jared, que tiene fiebre desde el sábado, rogamos que tu mano de amor sea sobre él, de manera tal que sus padres puedan tener sosiego. Proveele los recursos necesarios, Señor bendito, y permite que bajo tu gracia y el milagro de la medicina natural, el muchacho pueda sanarse. Guarda a tus hijos e hijas, y gracias porque la hermana Xiaomi le apareció el hermano. Gracias por tu misericordia en Jesucristo. Amén.
Bueno, hasta mañana, se les aprecia mucho, oremos unos por otros.